encontramos en el Gospel of Matthew, chapter 18, verse 11. Es un verso corto, pero trae un mensaje muy bonito, ¿no? It's a short verse, but it has a profound message. Mateo 18:11, Matthew 18:11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice de la siguiente manera, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. The Bible says, for the Son of Man has come to save that which was lost. Matthew 18:11. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Una vez más te pedimos que prepares nuestro corazón y nuestra mente y que nos bendiga, Señor, con la semilla de tu palabra. Bless us, Lord, prepare our hearts and our minds. Bless us with your word in Jesus' name. Y la iglesia del Señor dice, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en el nombre del Señor. Una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo se hace llamar a sí mismo Hijo de Hombre es porque por parte de María Él tenía la naturaleza humana. También se hace llamar Hijo de Dios porque Dios lo engendró. So we can see here that the Son of Man, he calls himself the Son of Man because he had that human nature from Mary. And he also had the divine nature from God, and that's why he called himself Son of God. Y al principio parece un poquito contradictorio, hermanos, pero cuando nosotros entendemos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que por parte de Dios Él era divino, Él era Dios, entonces nosotros podemos entender que también a veces Él se hace llamar Hijo de Hombre cuando habla de la salvación, cuando habla del sacrificio. Y este versículo, hermanos, a mí me parece algo muy bonito, muy especial, porque dice que Él vino a salvar lo que ya estaba perdido. He came to save what was lost. Y a mí se me hace muy conmovedor. It touched me. Porque no está hablando de una moneda que se perdió, no está hablando de que vino a rescatar lo que estaba perdido. Cuando dice rescatar, no dice viene a buscar. Paz de Cristo, hermanos. Cuando Él viene a rescatar, viene a luchar para salvar algo. Y es algo que a mí me parece muy bonito, muy especial. The word of God that says, in Spanish, it says that He came to rescue, not to look for what was lost, but to rescue. He came to struggle, He came to fight and get back what he was lost. Él vino a luchar, hermanos, rescatar. Pónganse ustedes a pensar que rescatar no es barrer, rescatar es mover escombros. Rescatar es meterse en el peligro donde ya la muerte ya había ahí ganado terreno y Él viene a rescatar lo que ya estaba perdido. A mí se me hace algo muy especial, muy bonito. Pero nosotros debemos de entender el propósito de la iglesia. We need to understand the purpose of the church. Nosotros debemos de entender, hermanos, cuando mi vida como creyente comenzó a muy temprana edad. My spiritual life started at a very young age. En México uno nace con la religión en la sangre. In Mexico, you just are born with that religion in your blood. Desde muy pequeño, mi mamá me hablaba de Dios. Since I was very young, my mom spoke to me about God. Y crece uno con estas cosas, pero nadie le explica a uno nada. I grew up in ignorance. Yo crecí en ignorancia, hermanos. Nadie me daba ninguna explicación.
explicación. Todo lo que decía mi mamá es porque así debería de ser, y lo que decía el sacerdote es porque así tenía que ser, pero sin ninguna explicación. Y nosotros como personas, como seres humanos, tenemos muchas preguntas. So I grew up with no explanations of anything, and it was because my mom said it, and that was it. It was because the priest said so, and that was it. But we as humans, we have a lot of questions. Y una de las preguntas es, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Cuál es la razón de que estamos aquí? One of the questions that we should ask is why we are here. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros debemos de entender, iglesia, que todas las cosas tienen un propósito. Dios no hace las cosas por accidente. Dios no hace las cosas por capricho. We need to understand that God does not make the things that do not happen because of an accident, or because God was stubborn and He wants it that way. Hay un propósito, iglesia. Hay un propósito. El propósito de la iglesia se compone de dos partes. The purpose of the church is composed of two parts. La primera es el gran mandamiento. Es el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. The first part is to love God with all our hearts. Esa es la primera parte que nosotros debemos de amar. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y es algo desafiante, porque nosotros no podemos amar algo que no conocemos. No nos podemos enamorar de algo que no conocemos. Para que nosotros nos enamoremos de algo, en México tenían el dicho que el amor de la vista nace, el amor cuando uno ve y ve la belleza de aquello. Pero en el mundo espiritual es diferente, porque nosotros no vamos por vista, vamos por lo que sentimos, iglesia. Porque nosotros sabemos que Dios está ahí hablando a nuestra vida, y no hay confusión, no hay manera de perderse, porque la voz de Dios, hermanos, no se confunde, es inconfundible. Nosotros podemos saber cuando Dios está hablando a nuestra vida, cuando la mano de Dios nos está alcanzando, queriendo alcanzar y tocar. ¿Por qué? Porque un día estuvimos en necesidad, y cuando nadie nos pudo ayudar, en una oración Dios contestó. No fue un accidente, no fue porque yo no dije nada y pasaron las cosas. No, había una gran necesidad en mi vida. Ya no había quien me ayudara. Estaba a punto de perder todo. Y cuando clamamos a Dios, cuando busqué a Dios, las cosas, hermanos, milagrosamente se comenzaron a enderezar. Things don't happen by accident. Before we used to say that because of our sight we fall in love with things, but with God it's different, because we are walking by faith, and we can see when God is speaking, is helping us, because somebody cried out unto God and God responded, and it wasn't an accident. Nobody could help us, so we pray to God. Somebody prayed for us, and things started straightening up in our lives. Y después, hermanos, tenemos el gran mandamiento, y también tenemos la gran comisión, que es evangelizar, que es hacer discípulos por todo el mundo. La gente tiene que conocer la palabra de Dios. Then we have the great commandment, and that is to disciple every creature in the world. La gente tiene que conocer de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito de la iglesia. Dios quería que el pueblo de Israel fuera la luz del mundo. En otras palabras, que a través del pueblo de Israel Dios se iba a manifestar a las naciones, a la gente, porque Dios es amor. Dios ama a la gente. So God was going to use Israel to manifest Himself to the people, to human beings.
pero ellos no lo aceptaron, y nosotros lo podemos encontrar en la Biblia cuando dice el Señor, pero como tú no quisiste hacer mi voluntad, ahora se la voy a dar a alguien más. ¿Y saben qué dijo? Dice, alguien que produzca frutos. ¿Saben por qué está usted aquí? Porque Dios vio algo en nosotros, iglesia, algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Yo siendo un borracho, yo no me imaginaba que tuviera nada bueno para nadie, ni para mi familia, porque hay puros problemas. Pero Dios vio algo en nosotros, iglesia. Dios vio más allá de toda la oscuridad que había en nuestra vida. Y digo, alguna vez sabe que Él va a dar frutos. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Yo sé que nosotros somos muy modestos, y no, es que yo no sé hablar bien, y es que yo no así, y es que yo así, pero es que nosotros no vamos a hacer lo imposible. El que hace lo imposible es Dios. Dios no nos escogió porque teníamos defectos. Dios nos escogió porque nos quiere usar para honra y para gloria de su nombre. I know that sometimes we are so modest and we say, oh, I don't speak English very well, and I don't know that much math, and I don't know this, and I don't know that. But God is God who's going to do the impossible. It's not our abilities. It's not our effort. No es nuestro esfuerzo, no son nuestras habilidades. Es Dios el que va a hacer el trabajo difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que nos manda el Señor a que evangelicemos. Dice, tiene que darle a conocer a la gente en mi nombre. Y aquí es donde nosotros debemos de entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Okay? Nosotros le llamamos evangelizar a andar tocando puertas, andarle hablando a la gente, andar invitando personas a la iglesia. Podemos ver que están batallando. A veces la misma gente se acerca a nosotros y dice, oye, pues, a mí una vez un señor me dijo en la Ciudad de México que cómo le había hecho para dejar el alcohol. No le contesté nada, hermanos. Todo lo que hice es apuntar hacia arriba. Y él entendió el mensaje. Él pudo entender que era Dios el que había hecho eso. Y me dice, ¿verdad que sí? Él es el único que me puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar, iglesia. So one time, God wants to use us. And again, one time I was in Mexico City, and I was talking to a person, and he was an alcoholic, and I told him that I was in the same situation. And he told me, how did you do it to get sober? And I just pointed out that I did not say anything to him. I just pointed out and I said, he got the message. He knew that God was the one that did it. Él entendió el mensaje y él pudo entender eso. Entonces, nosotros de alguna manera debemos de transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hablando de Pedro, dice que Dios nos sacó de la oscuridad de las tinieblas. Nos sacó de allá. Dice, y nos puso en su luz admirable. Y luego explica él. Y dice, para que hablemos, para que digamos las virtudes de Dios, lo que Dios hizo en nuestra vida. Eso es todo lo que tenemos que hacer, iglesia. El único que no debe de decir nada es si Dios no ha hecho nada en tu vida. Eres un borracho, sigues de borracho, te mueres borracho. Pues ¿qué vas a decir? Pues que Dios te ayudó. Pero si Dios hizo algo en nuestra vida, hermanos, si Dios hizo algo, nosotros tenemos que compartir eso con alguien más. Yo estoy seguro que alguien se va a acercar a usted y le va a decir, esta es mi situación, va a abrir el corazón con usted. Y usted va a decir, yo pasé por un problema similar como el tuyo. ¿Y cómo lo hiciste? Pues voy a la iglesia y oraron por mí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y ¿saben quién es el que va a transformar el corazón? Es Dios. ¿Saben quién es el que va a ayudar a esa persona con su angustia y con su desesperación y con que ya nadie le puede ayudar? Es el Señor.
Una de las cosas muy bonitas por parte de Dios es que Él nunca llega tarde. Esa es una garantía. God never is late, and that's a guarantee. He's always there. When you think that everything is over, He's going to be there and He's going to help you in the impossible. Así de que nosotros tenemos que hacer ese trabajo, iglesia. No es muy difícil. Hay una parte desafiante, porque no solamente nos dice el Señor que tenemos que ir a evangelizar y hablarles a las gentes de su palabra, pero dice que tenemos que hacer discípulos. We need to make disciples. ¿Y qué quiere decir eso? Que no nada más, hermanos, vamos a sacar a la persona de su situación difícil que tenía o que tuvo su enfermedad y ya dejarlo al olvido. Alguien le tiene que enseñar la palabra de Dios. Alguien se tiene que preocupar por esa persona para que crezca espiritualmente, para que madure, para que esa persona pueda ayudar a otros. Miren, hermanos, hay varias escrituras que les voy a leer. La que leímos dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido. God speaks about salvation in a very powerful way. Dice Dios, no queriendo que nadie se pierda. Dice, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa es la voluntad de Dios. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. No quiere que nadie se muera, que nadie perezca, que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo se va a hacer la voluntad de Dios en esta tierra? A través de su iglesia, a través de nosotros. Por eso nosotros no podemos decir, es que yo no sirvo para nada, es que nosotros no vamos a hacer esas cosas. Es Dios dentro de nosotros el que va a hacer esas cosas tremendas. Y a Él va a hacer toda la honra y a Él va a hacer toda la gloria. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Again, He doesn't want anybody to die, to get lost. Nadie, no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. La pregunta, ¿cómo va a lograr Dios eso? En una ocasión estaba Pedro y la iglesia estaba en un cambio. ¿Qué iba a pasar? Porque la iglesia comenzó con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Amén. Y ahora Dios le iba a abrir sus brazos a todo el mundo. Y era algo que la gente, los judíos, no entendían muy bien, porque ellos eran muy celosos. Ellos decían, Dios nos cobró a nosotros y nada más nosotros, y los demás se van a perder. You see, God chose Peter to start the church, and the church was in a huge change, because the church was started with Jewish people, and they were very jealous, and they said, it's only me, and the rest of the world, they're going to perish. Y entonces se le aparece un ángel a una persona que no pertenece al pueblo de Dios. Eso se les llama en la Biblia gentiles. Se le apareció a Cornelio. Y le dice, tiene una conversación con el ángel de él, porque él estaba ayunando y estaba pidiéndole a Dios, estaba suplicando, y tiene una conversación. Se le aparece un ángel, Dios manda un ángel y habla con él. Y pues Cornelio, él ya estaba en una necesidad grande y un hambre de Dios. Yo quiero bautizarme ya, bautízame tú. Y le dice el ángel, no, manda a llamar a Pedro y le da las instrucciones.
y le dice que Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Dios puede haber usado ángeles para hacer esta obra. Amén. Pero a Dios le plació darnos ese trabajo a nosotros. We can see that with Peter. He was praying, and an angel appeared to Cornelius, and he was ready to get baptized and to get saved. And the angel says, "No, I can do anything else. Just call Peter, and he's going to give you instructions what to do." Así es de que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Y les vuelvo a repetir, es muy probable que nosotros, algunos de nosotros ni entendamos al principio, hermanos, cómo Dios lo va a hacer. Yo traía una necesidad muy grande y vine a la iglesia y el Señor, por su misericordia, nos salvó a mi esposa y a mí, nos bautizamos. Y me dice mi pastor, hermano, ¿quieres ser apartado para el ministerio? Yo no sabía ni qué era eso, hermanos. Le digo, hermano, yo no sé qué es eso. Le digo, si yo le puedo ayudar en algo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Usted dígame qué necesita y hasta donde yo pueda ayudarlo. Porque no está en nuestra capacidad, iglesia. Es Dios. Usted quiere conocer a Dios, deje que Dios se manifieste en su vida y va a ver el poder de Dios. We want to know the power and the limits of God. Let Him work in your life, and you see how He's going to move and do wonderful things. Alabado sea su nombre. Así que hay una ilustración muy bonita. Dice la palabra de Dios, sigue hablando en Mateo en el capítulo 4. Dice que el Señor iba caminando por el mar, ahí por la orilla del mar en Galilea. Y dice que vio a Pedro y a su hermano Andrés. Los vio que estaban pescando. Y les dijo, vengan para acá, síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y siguieron caminando. Dice que al instante dejaron lo que estaban haciendo, hermanos, y empezaron a seguir a Jesucristo. Y siguen caminando ellos, y después se encuentran a otros dos hermanos, a Juan y a Jacob, hijos de Zebedeo, también eran pescadores. Y lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban reventando sus redes. Y también les dijo, síganme. Y dice la palabra de Dios que al instante dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pescadores de hombres. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, iglesia. Hay una parábola muy bonita donde el Señor habla de que el reino de los cielos, dice, es semejante a una red que es puesta en el mar, dice, que va a sacar toda clase de peces. Y si ustedes leen esa parábola, la parábola de la red, se van a dar cuenta, hermanos, que la red es la iglesia. La red es la iglesia. Y la red tiene unas características muy bonitas, hermanos. Yo no soy una red. La red está compuesta de unos cuadritos. Son unos hilos entretejidos y forman unos cuadritos. Yo no soy una red, yo soy un cuadrito. Pero ese cuadrito, la fuerza de ese cuadrito, cuando lo hacen, hermanos, hacen un nudo en sus cuatro esquinas que tiene, hacen un nudo en cada esquina. Y ahí es donde está la fuerza de la red. Quiere decir que nosotros solos no podemos hacer nada. Y si ustedes se ponen a pensar en una red, usted puede decir por los cuadritos de arriba no hace nada. Si los cuadritos de arriba no se podría llegar hasta abajo. Todos necesitamos de todos. Y yo le digo al Señor en oración, Señor, damos una red en la iglesia de Paso Robles. Porque depende del tamaño del cuadrito, es lo que usted va a sacar, ¿verdad? Si los cuadros son de este tamaño, pues muchos pescaditos se van a salir por ahí. Pero yo en oración le digo, Señor, danos una red
una red espiritual que agarre pescados chiquitos y traigan los grandotes. Amén. Hablando de una familia, que venga papá y que venga mamá y que traiga a sus niños, porque esa es la voluntad de Dios, iglesia, que se salven todos, que no perezca ninguno. Alabado sea el nombre del Señor. A mí como me gusta, hermanos, como le dice Dios le dice a Noé cuando terminó el arca, no le dijo, pues métete tú y yo te voy a proteger. Dijo, no. Dice, métete al arca. Amén. Trae a tu esposa contigo. Trae a tus hijos. ¿Y sabe qué le dijo también? También trae a tus nueras. Trae a toda tu familia. Y métanse. Porque ese es el plan de Dios. Que la familia se salve. Así es de que la red, hermanos, con el uso se empieza a romper. Pero esa es otra razón por la cual se le hacen nudos a la red, para que no se rompe un cuadrito y se haga un hoyo y se pierda todo. No, le da oportunidad al pescador para que la vuelva a remendar, para que no pierda todo lo que ha pescado. Y yo creo con todo mi corazón, hermanos, que esto bien lo podemos aplicar a la iglesia, porque en la iglesia vamos a tener dificultades y vamos a pasar por cosas y vamos a tener diferencias entre los hermanos, pero nosotros nos debemos de acordar que el trabajo es de Dios. Amén. No todo va a salir como yo quiero, porque en la iglesia tenemos muchas mentes, tenemos diferentes, a veces somos de diferentes países, a veces somos de diferentes ideas, a veces somos de diferente educación y diferentes, los padres nos enseñaron a todos diferente. Pero eso es lo hermoso de la iglesia, que es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, hermano, el que nos va a dar esa fuerza, el que nos va a ayudar a vencer, el que nos va a hacer sentir la necesidad del hermano. No es que no me salude, pero yo siento que él está pasando por algo y voy a orar por él. Y cuando no está él ahí, yo le voy a preguntar, ¿está todo bien en tu casa, en tu hogar, en tu familia? Estamos orando por ti. Así es de que nosotros, iglesia, tenemos que remendarlo bien. Tenemos que aprender a vencer. Hay algo que nos dijeron en el seminario al que fui el sábado, y yo les había dicho a ustedes, hermanos, algo que destruye la unidad en la iglesia es la inmadurez. Amén. Porque queremos que todo sea como yo quiero, como yo pienso. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia de Corintios, hermanos, Dios los había bendecido con dones a ellos. Tenían don de profecía y tenían don de discernimiento. Ellos podían ver a una persona entrar y ellos ya sabían qué espíritu traía. Pero aún sin embargo, hermanos, eran muy infantiles, porque estaban en grupos ahí. Nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Juan, nosotros somos de Cristo. Y nosotros tenemos que vencer esas cosas, iglesia. Porque la iglesia es del Señor. Amén. Nosotros solamente somos trabajadores para el mismo patrón. Amén. Y ya unos Dios nos usa de una manera y a otros nos va a usar de otra manera. Pero yo quiero que Dios me use, hermanos. Dios no nos ha sacado a nosotros para solamente escuchar la palabra de Dios y es todo, y que se concluya el problema que tenía y se acabaron las cosas. No, hay algo más grande, hermanos, en el plan de Dios. Hay que salvar, hay que rescatar lo que ya está perdido. Miren, la Biblia nos dice también que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Amén. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, nosotros tenemos que continuar el ministerio que nuestro Señor vino a hacer. Él vino a rescatar lo que ya está perdido. Y esa es nuestra tarea, de continuar haciendo eso. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que el Señor venga. Amén. ¿Y sabe qué? Las buenas noticias es que el Señor ya no tarda en llegar. ¿Y cómo sabe usted? Pues nada más oiga alrededor todo lo que está pasando.
Nunca habíamos estado en situaciones así. ¿Sabe hasta quién nos manda ese mensaje? La misma naturaleza. Amén. Nos dice que las cosas no están bien. Cuando yo vine a Estados Unidos, comencé trabajando en el campo. Y hermanos, había una temporada que llegaba la lluvia, llegaba a fines de noviembre, en diciembre, enero, febrero llovía. Y ahora, deja de llover por 4 años y estamos en febrero y se viene un aguacero y se viene un aguacero fuerte y unos están inundando y otros están muriendo de sed. La misma naturaleza nos dice, hermanos, que las cosas no están bien. Todo lo que está pasando, tantas cosas, hermano, la gente está cada vez más confusa, más desorientada. Paz de Cristo, hermanos. Antes se disfrazaba la gente, sabemos que era Halloween, ahora ya no sabemos que estaba es Halloween todo el año. Amén. Hay mucha confusión en la iglesia, pero ¿saben qué? Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios porque alguien, hermanos, retiene todavía las cosas. Ahorita la gente está perdiendo la vergüenza. No, iglesia, la iglesia no. Nosotros somos una iglesia que creemos en la santidad y en el poder de Dios. Y debemos, hermanos, de mantener esas cosas vivas. Amén. Hay una escritura que me llena mucho mi corazón. Cuando le dice Pablo a Timoteo que sepa cómo conducirse en la iglesia. Se debe de saber cómo conducirse en la iglesia. Y le explica él, dice, ¿qué es la columna de la verdad? La columna de la verdad, en otras palabras, la palabra de Dios, el peso de la palabra de Dios, de la verdad, la lleva a la iglesia. Por eso la iglesia no puede sobrevivir sin el Espíritu de Dios. Es mucho peso para una persona. Y el Señor nos explica eso. Dice que la piedra sobre quien caiga, dice, lo va a desmoronar, dice. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermano, nos va a ayudar a allanar nuestras diferencias. Nos va a ayudar, hermano, en todos los sentidos de nuestra vida. Nuestra vida física va a circular alrededor de nuestra vida espiritual. Nosotros nos agarramos de la mano de Dios y Dios nos va a ayudar. Amén. Nosotros nos encomendamos a Dios y Dios va a contestar. Amén. God is going to bless us. Our life is in an orbit, and the center is our spiritual life. We need Christ in our lives. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Necesitamos que Él se manifieste. Necesitamos, hermanos, que en medio de tanta confusión y de tantas cosas haya un lugar donde se siente algo diferente. Paz en Cristo, hermano. We need to make our church a place where something is going on, something is happening, something different than outside. Muy diferente de allá afuera. Aquí hablan diferente. Aquí dicen cosas diferentes. Claro que sí. Tenemos nosotros que hablar la palabra de Dios, hermanos. Y ¿saben qué cosa tan tremenda? Que la palabra de Dios no cambia. No. Es la misma ayer, hoy y va a ser la misma por los siglos de los siglos. Sí, es la misma desde hace 4,000, 5,000 años. Es la misma hoy en estos tiempos modernos y de celulares y de computadoras. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Amar a Dios sobre todas las cosas todavía funciona, hermanos, todavía está en vigencia y todavía hay quien ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso no es gracias a nosotros, es gracias al Espíritu de Dios, al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hay gratitud, hermanos. Hay gente que siente gratitud por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En la iglesia ayer me estaban preguntando por el hermano Israel. Oiga, dice, y su hijo hoy no vino. Dice, a mí me gusta mucho ver que está alabando a Dios ahí enfrente. Digo, no vino. Y empezamos a platicar acerca de ello. Y le explicaba yo a este hermano, era un ministro ya de edad, y le explicaba yo
que cuando él nació con leucemia. Amén. Le digo, yo creo que hay algo de gratitud en ese corazón Amén. que lo hace brincar como brinca y que no se le olvida. No se nos debe de olvidar, iglesia, lo que Dios ha hecho. We cannot forget what God has done for us. Amén. El único que no puede hablar ni debe de hablar es si Dios no ha hecho nada en nuestras vidas. Pero si Dios ha hecho algo, si Dios nos ha sacado de la oscuridad, nos ha puesto su luz al mirar, es para que hablemos de su grandeza. We need to speak about His greatness. He pulls out of the darkness and puts in His marvelous light, so we can speak of His virtues. Vamos a ponernos de pie en el